¿Cómo están, amigas, amigos? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta, platicando con ustedes sobre el mundo de los créditos hipotecarios. ¿Sí? Esta oportunidad que tenemos ahora los ciudadanos, la gente que queremos lograr nuestros objetivos, comprar nuestro patrimonio, adquirirlo. Bueno, hemos venido platicando sobre todo este proceso, en donde el banco normalmente pues, nos pide documentación para acreditar que somos solventes, que tenemos capacidad de pago, y que tenemos la posibilidad y un historial crediticio que nos soporta lo suficiente para pensar que el banco decide que sí somos sujetos de crédito. Así es que esa es la primera etapa. En la segunda etapa es cuando ya nos autorizó el banco un monto y ya tenemos la propiedad que vamos a adquirir. Y hablamos en los programas anteriores precisamente que cuando ya llegamos a esa etapa, propiamente cuando el banco ya dice turna a notaría, entonces vimos qué documentos se presentan en la notaría y también vimos qué documentos tiene que presentar el vendedor. Y el día de hoy vamos a platicar qué documentos tiene que presentar el comprador. Quédense con nosotros, vamos a trabajar, a hablar sobre este tema. Bien, ya estamos de regreso. Fíjense que esta parte es muy interesante porque normalmente vemos, casi nos ponemos en manos de lo que nos diga el banco, lo que nos diga el notario, el agente de bienes raíces, el propio broker hipotecario, pero es necesario que tengamos unas nociones de cómo se lleva a cabo toda esta etapa. Haz de cuenta que es un protocolo en el cual se establecen cuáles son los documentos que presenta, como les decía anteriormente, el vendedor, la parte vendedora, los documentos que requiere el notario, documentos oficiales, muchos de ellos para poder certificar que la operación, porque acuérdense que el notario da fe pública sobre un hecho que se realiza y en el banco le da la certeza que hay una autoridad de por medio o alguien con fe pública para certificar que la operación es transparente y que, no, y que todas las partes se encuentran conocidas y conocen el procedimiento y lo que van a firmar. Y esto, pues a fin de cuentas, es interesante o es importante que lo conozcan. Bueno, cuando ya llegamos a ese punto, ya vimos los pasos de los documentos que tiene que presentar el vendedor, el notario, los certificados de no adeudo, certificados de libertad de gravamen, en fin, todas estas partes que implican y que incluyen una acta o un título de propiedad en donde ya lo revisa el notario y luego recuerden ustedes que posteriormente luego va a enviar el proyecto de notaría o el proyecto de escritura, perdón, al banco, lo regresa al banco para que lo sancione y se verifique cuáles van a ser las condiciones del crédito, ¿sí? Recuerden ustedes que ahí vamos a ver varios detalles como son las tasas, el plazo al cual se va a sujetar el crédito, la garantía que se va a depositar, los beneficiarios, los asegurados, en fin, varios detalles que vienen inscritos en la propia cuerpo de la escritura. Pero antes de eso también, el notario también tiene que trabajar con todos los involucrados en este evento del, del crédito hipotecario. En el caso muy particular del comprador. En el caso del particular del comprador, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero es la identificación, que es un dato elemental, tanto para el vendedor como para el comprador, ese es quién está comprando. Y tiene que, normalmente que se utiliza el INE, el pasaporte, la cédula profesional, cualquier documento de este tipo que tiene validez oficial y que puede se pone precisamente en el cuerpo del documento para identificar quiénes son los participantes en la operación hipotecaria. También recordar que previamente en este proceso, cuando previo a que se corra la escritura, el banco te dice al comprador, oye, vas a tener que aperturar una cuenta del banco con el que precisamente te va a otorgar el crédito. Y esta cuenta es propiamente es porque es la domiciliación, es el nombre que utiliza el banco para decir, aquí en esta cuenta vas a tener que depositar el recurso para que
cada mes el banco cobre lo correspondiente a la mensualidad correspondiente. Así es que prácticamente abres una cuenta con el banco que te otorga el crédito. Y esto a veces también es beneficioso porque hay algunos bancos en particular que para darte beneficios de tasa, de plazo, de condiciones propias que te benefician, pues obviamente te dan las opciones de que seas, algunos bancos usan la palabra cliente premier, ¿sí? O cliente estrella, o cliente con beneficios, porque precisamente hay varias condiciones y en base a eso, en esa cuenta que aperturas te puede dar los beneficios. Una, insisto, de que tengas una tasa preferencial, de que tengas un plazo adecuado, o bien los programas en los cuales al tiempo, si tú eres un cliente frecuente, cumplido, hay la posibilidad de que a los 6 meses de estar pagando de manera regular, te sea disminuida la tasa de interés. O sea, cada banco maneja diferente su manera de comercializar su producto. Así es que esto es muy interesante para que lo conozcas. Y entonces este proceso, cualquier banco cuando vas a realizar una operación de este tipo, te dice hay que aperturar una cuenta. Y dependiendo los montos que están estipulados en sus políticas generales, es la posibilidad que tienes o lo que te indica el básico y o la posibilidad de que obtengas mayores beneficios. Vamos a continuar hablando sobre este tema, por supuesto, los datos que tiene que presentar el comprador. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos momentos. Bien, ya estamos de regreso de nueva cuenta para seguir platicando sobre los documentos que necesitas presentar el comprador cuando vamos a concluir la operación de compra-venta con garantía hipotecaria. Mira, imagínense ustedes que ya estamos presentando todos los documentos que nos solicita el notario, que nos solicita el banco, y uno de ellos, otro más, es que tiene que ver con los avisos de retención. Habíamos hablado anteriormente en otros programas las posibilidades que tenemos de lograr créditos hipotecarios cofinanciados. ¿Esto es qué significa? Recuerden ustedes que hablábamos de que puede ser que hay organismos o hay trabajadores que tienen el beneficio del Infonavit u otros trabajadores del Estado que tienen el beneficio de Foviste, los fondos para vivienda. Y entonces se puede unir dos recursos, ya sea de Foviste, banco y o Infonavit y el banco. Esto es lo que le llamamos cofinanciados. Bien, una vez si entraste en este proceso o en este supuesto, el notario te va a pedir que presentes precisamente los avisos de retención que previamente ya están estipulados en el contrato que vas a realizar o el crédito que te va a otorgar el Infonavit o el Foviste, porque tienen que quedar estipulados también en el cuerpo de la escritura. Así es que es importante, si estás en este supuesto, estar previamente ya con los documentos correspondientes a fin de que no se atrase la operación. Recuerden que son tiempos, todo es el tiempo del notario, el tiempo del vendedor, el tiempo del comprador, el tiempo del banco. Entonces, tiene que ser muy precisos los tiempos porque no se firman escrituras todos los días. De tal manera
que te programa, inclusive el notario, pues afortunadamente tiene mucho trabajo y desafortunadamente para algunos porque pues a fin de cuentas nos retrasa a veces, pero si se tiene todo el tiempo, les decía, si se cumple con los protocolos, los tiempos, las formas, puede salir de manera naturalita la operación de compraventa con crédito de garantía hipotecaria. Hay otro documento también que es importante. En el cuerpo de la escritura se estipula el valor de la operación de compraventa, pero también cómo se va a pagar. Les decía también, hablábamos en otro capítulo, que el banco nunca te va a prestar el 100%, ¿sí? O al menos que sea el cuerpo cofinanciado, pero aún así el banco no te presta el 100%. Juntando los recursos del Infonavit y Fobiste, probablemente se logre cumplir el 100% del valor de la operación. Pero como vamos a pensar que no es así y que tienes un valor acordado, ¿sí? Y el banco te presta hasta el 90%, que en la mayoría de los bancos se trabaja en ese porcentaje, bueno, que hay algunos al 85 o el 70, pero insisto, varía de acuerdo a tu calificación, ¿sí? Cómo fuiste calificado en tu historial crediticio, cómo fuiste calificado en tus posibilidades de financiamiento. ¿Sí? Hemos visto que son muchos factores que influyen en un proceso de autorización de línea de crédito para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria. Pero vamos a pensar que tienes ya resuelto esa parte. Y entonces, como nunca coincide, o normalmente no coincide, perdón, corrijo esa parte, normalmente no coincide el valor de la operación con lo que vas a recibir del banco, entonces el notario pregunta, bueno, ¿y la diferencia cómo se paga? ¿Sí? Recuerden también que es muy importante, en la ley que regula los movimientos bancarios, también ahora a efecto de que no haya la operación de lavado de dinero y estas cosas. Recuerden que estas operaciones hipotecarias, montos en efectivo están muy regulados. No es ampliamente, no puedes comprar una propiedad en efectivo. Hacienda inmediatamente revisa la operación en ese sentido como fue. ¿Por qué llegas a comprar con dinero en efectivo? Normalmente tiene que haber transferencias de recursos, hay una cuenta de banco, o sea, es ver de dónde se están generando los recursos. Y esto precisamente abona precisamente en favor de la transparencia. De tal manera que el comprador puede estar seguro y el vendedor y el banco y el notario de que se está haciendo una operación totalmente regular. Así es que esta parte es muy interesante que lo tengan perfectamente claro y visto cómo se va a cubrir el remanente que no alcanza a cubrir la hipoteca, el préstamo que te hace el banco. Insisto, esto tiene que quedar muy claro, para eso se utilizan las transferencias bancarias, y hay que comprobar que realmente pagaste ese diferencial, ya sea con la copia de cheque que lo pagaste. Insisto, puede ser en efectivo, pero hasta un monto estipulado. Creo que está muy regulado, pues no puede ser alrededor de más de $500,000, creo sí, que es la cantidad que no puede exceder de ese monto en efectivo. Así es que ojo con este tipo de operaciones de compraventa. Pero insisto, todo esto también tiene que quedar previamente establecido. Recuerden también que otro de los requisitos que se había establecido para el vendedor es exclusivamente haber presentado también otra cuenta en donde el banco le va a transferir el recurso. Eso también tiene que quedar plenamente establecido. Y de igual manera, si hubiera un remanente que se le debe al vendedor, tiene que el vendedor aceptar que realmente fue liquidado en su momento la cantidad. O bien que se estipule que si hay un saldo a pagar, ¿cómo se va a pagar? Pero para efecto de escritura, sería en otro documento, porque para efecto de banco es exclusivamente banco el único acreedor que tendría el comprador. Así es que ojo con este tipo de operaciones que concluyan de manera adecuada.
Así es que esta parte, yo insisto que es importante que los conozcamos. Y vamos a seguir platicando sobre los temas de hipotecas. Ya estamos concluyendo a un proceso normal. Ahora ya después que ya se tienen todos los documentos, tanto del vendedor, del comprador, del banco, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar cuando ya llegamos a la firma de la hipoteca? Y eso lo vamos a ver más adelante en otro capítulo más. Hoy quiero agradecer a Teveraz que nos da la oportunidad de platicar con ustedes en este tema de las hipotecas. Y por supuesto a Raimundo Rosas, que en controles técnicos nos ayuda a tener una buena comunicación con ustedes. Me despido por esta tarde y hasta luego.